Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Qué gusto saludarte y hablar en medio de la coyuntura de lo que estamos viviendo. Después de la aprobación en la Cámara de Diputados de esta reforma al Poder Judicial que hemos venido analizando contigo en las últimas semanas y en la antesala de que esto se discuta en el Senado de la República. Ayer confirmaban los senadores, ya recibieron la minuta, ya la turnaron a comisiones, estarían la próxima semana pues discutiendo este tema en el Pleno porque prisa tienen y así lo han dicho, que el pueblo ya ha esperado mucho. ¿En qué momento de la historia de nuestro país nos encontramos, licenciado? ¿A qué nos estamos enfrentando? Mira, nos encontramos en uno de los peores momentos de la historia nacional por varias razones. Primero que nada, el que el poder legislativo, a partir de su sumisión, se convierte en un instrumento de venganza en contra de otro poder, simplemente porque aplicaron la Constitución para frenar los caprichos del señor López. Me parece que eso es algo que jamás lo habíamos visto, que se utilizara a un poder completamente sumiso simplemente para subyugar a otro. En segundo lugar, la parte evidentemente de la elección popular de jueces y magistrados y sobre todo los requisitos que se pusieron para tal efecto, bueno, pues han sido cuestionados por instancias internacionales, instancias nacionales, académicos, abogados, empresarios, empresas transnacionales, embajadores, organismos internacionales que se refieren al comercio, etcétera, y el hecho de que no escuchen, pues no da más que la idea de que realmente México no les importa. Es decir, cuando todo el mundo te está diciendo que estás equivocado y tú sigues necio en que no, pues me parece que más bien la posibilidad de que estés equivocado es tú. Pero otra cosa además es que hemos podido ver cómo es posible que hayan llegado personajes al Congreso, por ejemplo a la Cámara de Diputados, alguien como Ricardo Monreal, que presume de ser doctor en Derecho, pero por lo visto la Constitución no la ha siquiera comprado en alguna edición, en algún puesto de revistas. El caso de personajes como Patricia Armendáriz, aquella que veíamos luego en el tema de un programa de televisión, diciendo que si la gente se quiere informar hay que ver las mañaneras y no los noticieros, o bien otros como un legislador, ex legislador potosino, que fue objeto y sujeto de una polémica en medios de comunicación, del que ya en alguna ocasión hablábamos, simple y sencillamente con el ánimo de hacer pasar por encima de toda la razonabilidad una reforma que a todas luces nos coloca en uno de los peores escenarios en cuanto al Estado de Derecho en México. Ahora, justamente esta parte creo que nos tendría que llevar de entrada a una gran reflexión. Si para elegir a diputados llevamos a estos personajes y otros tantos que podríamos estar nombrando, Sergio Mayer ha dado mucho de qué hablar en estas últimas horas porque no sabía ni que estaba votando, pero no es el único, un montón de legisladores y legisladoras que pues no tienen un perfil de representación ciudadana. Patricia Armendáriz, por ejemplo, en estas últimas horas también ha sido muy cuestionada porque había quien decía, a ver, ¿en qué momento pensamos que ella representaba un sector de la población? Cuando vive en una realidad totalmente distinta a la que vive el grueso de la población en este país y además abanderada por Morena, el partido de la austeridad y del pueblo, pero en fin, si tomamos estas decisiones, si nos equivocamos al momento de elegir diputados, senadores, etcétera, ¿qué nos hace pensar que será distinto al momento de elegir jueces y magistrados? No, pero es que no va a haber equivocación al momento de elegir jueces y magistrados. Se van a elegir jueces y magistrados sumisos al poder gubernamental porque ellos son los que van a postular los candidatos. A ver, recordemos que la población en general, estos jóvenes engañados que han salido a protestar no, sino más bien a apoyar la reforma judicial y gente de otros sectores que ha levantado la voz para apoyarla, no se ha dado cuenta de un detalle. El hecho de que vayamos a las urnas a elegir no es más que la zanahoria con la cual el presidente los engañó, por una razón muy sencilla. Porque tú puedes tener libertad. Ahorita podríamos decir que Jonathan, Erika, Jorge van a votar democráticamente, de manera universal, sin ningún tipo de presión para elegir al candidato que Jorge diga. Y entonces, ahí la acotación que se hace de los candidatos
que eso no tiene nada que ver con el voto popular, sino con la parte preelectoral de asignación de candidaturas, eso hace que sea inútil, porque mientras tú vayas y votes por quien te digan que debas de votar, y esos candidatos son los que ya están cortados y dibujados desde antes, entonces no hay realmente elección libre. Entonces no va a haber error, simple y sencillamente se va a elegir a quien quieran que sean electos para controlar. Y si se sale de esa situación, de ese parámetro de control, entonces lo que va a suceder es que el Tribunal de Disciplina los va a cesar, los va a sancionar, los va a separar del cargo y los va a inhabilitar. Y entonces ya no van a poder competir para poder ocupar el cargo. Entonces es muy sencillo, no va a haber error. Vamos a tener jueces y magistrados sumisos, punto. Ahora, le falta a Morena un voto para tener pues la dominancia en el Senado de la República y para poder hacer valer su voluntad. En el caso de la oposición, desde ayer ya manifestaron la mayor parte que no va a votar a favor, que votarán en contra, a excepción de Francisco Daniel Barreda, integrante de las filas de Movimiento Ciudadano. Es el único senador de oposición que falta de rechazar esta reforma al Poder Judicial, por más que le han metido presión, porque Movimiento Ciudadano salió a decirle, ¿verdad que todos estamos en contra? Y él nada. Pues como que no escuchó nada. Francisco Daniel Barreda es hoy el que parece ser el eslabón más débil, el que podría inclinar la balanza si no se pronuncia en contra de la reforma al Poder Judicial. Él es, lo decíamos, por Movimiento Ciudadano, senador por Movimiento Ciudadano del estado de Campeche. Sin embargo, en la escena política, ¿cuál es el peso que están teniendo las fuerzas políticas en realidad, licenciado Jorge Chezal? Porque, a ver, mucho se habló en el proceso electoral de qué papel iba a jugar Movimiento Ciudadano, y hoy es justamente este senador de Movimiento Ciudadano el que no acaba de definir qué va a hacer. Pero lo que pasa es que Movimiento Ciudadano puede estar jugando el papel correcto, pero no quiere decir que no tenga un senador que se pueda comprar barato. Digo, eso es otra cosa, porque ya vimos que también, actuando como oposición, tuvimos 2 senadores que el primer día se cambiaron de partido, ¿sí? De bancada, y te sumamos. Entonces, el que se pueda comprar ese senador, ese es un tema que por supuesto tenemos que tener. Pero tenemos que tener visible otro, porque a lo mejor no lo necesitan. Porque resulta que hay un senador, que no recuerdo ahorita el nombre, pero hay un senador que al parecer tiene problemas de salud. Y entonces, con esos problemas de salud, al parecer lo van a hospitalizar. Hoy en el noticiero de Ciro Gómez Leiva se dio referencia a una carta, un mensaje que le dirigen 2 senadores de oposición, están en contra de la reforma, donde le dicen, mira, muy fácil, no arriesgues el voto, pide licencia para que pueda venir tu suplente, pero hasta ahorita no lo han convencido, y si no pide licencia y no va, entonces no hace falta un voto, ya está, porque simplemente son las 2/3 partes de los presentes. Ahora, en la contraparte, Morena lo tendría más fácil si hubieran logrado un senador más, una senadora más, en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, ¿no? Si los pleitos entre el Verde y Morena no hubieran sido tan fuertes, si hubiera llegado Rita Ociola Rodríguez al Senado de la República, ¿estaría hoy haciendo la diferencia? Claro, por supuesto, por supuesto. Ahí yo creo que va a haber gente que debe de estar preguntándose qué pasó en San Luis Potosí, por qué no tienen ese senador que podría haberles hecho la diferencia. Uy. Que les habría ayudado, ¿no? Ahora, en este mismo sentido, ¿qué relevancia toma en los acuerdos que podría tener en las entidades esa alianza que hoy se muestra tan fuerte a nivel nacional, pero que en los estados no se logró tejer fino, como es el caso del Verde y Morena? Mira, lo que pasa es que en los estados van a seguir el modelo similar de lo que se está haciendo a nivel federal. Y yo no veo en los diputados estatales, en ninguno de los estados, la capacidad para innovar. Porque la reforma constitucional dice que se deben de respetar los lineamientos, pero ya lo habíamos comentado en este espacio, da mayor amplitud a la creatividad de los estados para poder establecer requisitos y mecanismos de participación ciudadana, etcétera, para la selección de candidatos. Pero como yo no veo que en los congresos estatales haya gente que realmente sepa arrastrar el lápiz en un tema jurídico, entonces tampoco creo que vayan a ser muy imaginativos. Yo creo que van a copiar la reforma constitucional tal cual y así la van a pasar. Oigan, fíjense que estaba revisando lo que mencionaba el licenciado Chezal. Hay un senador del PRI que está internado, es Miguel Ángel Riquelme. Ahora resulta que en momentos decisivos todos se ponen malos, ¿no? Sí. Miguel Ángel Riquelme estaba internado. Él dice que va a asistir a la votación de hoy en el Senado
porque no le va a otorgar el voto a Morena. Sin embargo, pues sí continúa todavía en silencio este senador del Movimiento Ciudadano, Naranja, que ahí es el que preocupa. Retomando el tema de San Luis Potosí, de lo que pasó entre el Verde y Morena, sí te tengo que preguntar, tú decías, habrá quien esté volteando a preguntarse qué pasó en San Luis Potosí, ¿cómo queda esta fuerza política, cómo quedan estas fuerzas políticas en San Luis Potosí ante los ojos pues de la próxima presidenta y ante los ojos de sus propios partidos políticos? Bueno, lo que pasa es que creo que aquí yo no tengo que decir mucho, basta ver cómo ha sido la conducta de la próxima presidenta cuando ha visitado San Luis Potosí y es el lenguaje no verbal que se ha utilizado en diferentes actos públicos. Esa incomodidad, pues es que además le tocó como candidata, ¿no? Que hasta sillazos se agarraron antes de que ella llegara, los de Morena y el Verde. Hoy está esta situación, licenciado, honestamente, ¿qué ves venir en el escenario? ¿Se va a aprobar esta reforma al Poder Judicial? ¿Habrá un freno por parte del Poder Judicial a la misma reforma? Fíjate que esa es todavía una parte que es interesante, porque digan lo que digan respecto de si el juicio de amparo es improcedente o no contra la reforma constitucional, lo cierto es que hay un mandato de un juez, concretamente la juez del Estado de Morelos, que ordenó suspender el trámite en la Cámara de Diputados, que fue confirmada esta suspensión por parte del tribunal colegiado y quieran que no, está vigente porque es una decisión de un juez. Pueden no gustarles, pueden alegar lo que quieran de si el juicio de amparo es improcedente, pueden interpretar la Constitución y la ley de amparo como les da la gana, pero hay un mandato firme de un juez. En este momento, si existiera el Estado de Derecho en México, tendríamos, no me acuerdo cuál fue el número, creo que 385, 375 diputados imputados por violación a una suspensión de amparo, con una carpeta de investigación abierta y con la posibilidad de que el Ministerio Público ejerciera acción penal en contra de ellos por el delito señalado en la ley de amparo de desobediencia a una auto de suspensión y por asociación delictuosa. Lo que pasa es que pues, sabemos que no va a pasar, no sé dónde esté el fiscal Gertz, pero allá donde esté, no creo que vaya a tomar una decisión de esa naturaleza. Y sin embargo, bueno, recordemos que además el tema de las suspensiones de amparo, el presidente de la República es un profesional en su violación. Recordemos que en el caso del Encino fue desaforado en su momento por violar una suspensión de amparo. O sea, mucho cariño que le tenga el señor López al juicio de amparo no lo tiene. Y ese desprecio se lo ha contagiado los legisladores partidarios de él. Ahorita, en este momento, la decisión de la Cámara de Diputados es ilegal, les guste o no les guste, porque hay una decisión de un juez que así lo es. Es ilegal. Ahora, en el caso de la discusión y el debate en el Senado, hay un factor adicional que estamos observando, licenciado, y es el hecho de que el tema se turnó a comisiones. De hecho, se instalaron las comisiones listas para discutir el tema de la minuta de la reforma al Poder Judicial, incluso antes de recibir la minuta. ¿Eso podría ser otro tema de impugnación? Sí, claro, porque estarían violando el proceso legislativo. Pero de todos modos, también les aplica la suspensión de la juez del Estado de Morelos. Y tenemos el caso del juez Felipe Consuelo, que ordena que se suspende el envío a las legislaturas estatales una vez concluido el trámite en el Senado de la República. Entonces, podría venirse una segunda violación a una suspensión. Licenciado, pues te agradezco mucho que compartas con nosotros. Sin embargo, no te puedo dejar ir sin preguntarte de lo que ya platicábamos, de esto que adelantábamos sobre la relación de los partidos políticos, etcétera. Platicábamos ayer con Leonel Cerrato y hablaba de quiénes tendrán la verdadera comunicación con la próxima presidenta. Y él decía que está prácticamente seguro de que la figura de los superdelegados se va a fortalecer, que se va a empoderar y que el mecanismo de comunicación del gobierno federal con las entidades va a ser a través de los superdelegados. Si esto sucede, si esto pasa, híjole, ¿qué es lo que ves venir para San Luis Potosí en esta relación con el próximo gobierno federal? ¿Qué lees en esta situación, licenciado? Mira, efectivamente se dice que va a ser la figura de los superdelegados, lo que va a imperar ahora para para ser el canal de comunicación con el gobierno federal, y eso significa que no necesariamente vamos a ver de qué color pinta el verde, sino el guinda en San Luis Potosí. Uy,
Licenciado, como siempre, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y nada más te preguntaría eso de que va a pintar Guinda. ¿Crees que le favorezca o le perjudique a San Luis Potosí? En términos políticos, creo que le va a favorecer y al tiempo lo iremos viendo. Y le va a favorecer porque siempre es mejor tener una buena comunicación con quien dirige los destinos nacionales que agarrarse a sillazos. Sí. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenos días, licenciado. licenciado.